Bien, continuando con las funciones de variable compleja, acá vamos a ver la resolución de una ecuación de variable compleja. Vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo del práctico, ¿sí? Utilizando lo que vimos en videos anteriores. ¿Sí? Tenemos para resolver la ecuación seno de z igual a coseno hiperbólico de 4. Acá coseno hiperbólico de 4 es un complejo, lo podemos tomar como un complejo real. ¿Sí? Coseno hiperbólico de 4 es un número real o un complejo real. ¿Sí? Y quiero averiguar los valores de z tal que el seno de z es igual a coseno hiperbólico de 4. Es decir, quiero el o los valores, porque puede ser más de uno, quiero el o los valores que verifican esta ecuación. Bueno, ¿cómo la vamos a resolver? De la siguiente manera, reemplazamos a seno de z por las exponenciales, es decir, por las identidades de Euler. Recuerden que seno de z es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, igual a coseno hiperbólico de 4. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es multiplicar a ambos miembros por el complejo 2i, y acá la potencia de exponente negativo, aplicamos la definición y la invertimos. Entonces queda e a la iz menos 1 sobre e a la iz igual a 2i por coseno hiperbólico de 4. Hemos multiplicado a ambos miembros por 2i. Luego, en el miembro izquierdo hacemos la cuenta de restar, o podemos hacer la cuenta de restar, o podemos multiplicar a ambos miembros por e a la iz, ya que e a la iz nunca vale 0, ¿sí? Nunca vale 0 para ningún z. Entonces, si multiplicamos a ambos miembros por e a la iz y simplificamos donde haya que simplificar, nos termina quedando e a la 2iz, porque e a la iz por e a la iz es e a la 2iz, menos 1 igual a 2i por coseno hiperbólico de 4 por e a la iz. Luego, transponiendo términos o restando a ambos miembros el miembro derecho, nos termina quedando e a la iz al cuadrado menos 2i coseno hiperbólico de 4 por e a la iz menos 1 igual 0. Acá observen que donde tenemos el primer término que dice e a la 2iz, acá lo hemos escrito como potencia de potencia. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, e a la iz, fíjense que aparece dos veces. Entonces podemos hacer lo que se llama un cambio de variables. ¿Para qué? Para que una ecuación complicada transformarla en una ecuación más sencilla, en este caso una cuadrática. ¿Sí? Entonces, a través del cambio de variables m igual a e a la iz, reemplazando en la ecuación compleja, nos termina quedando m cuadrado menos 2i coseno hiperbólico de 4 por m menos 1 igual 0, que como dijimos es una ecuación cuadrática en el campo complejo. Aplicando la fórmula resolvente, ¿sí? Tenemos que m va a ser igual a menos b. Recuerden que acá b es menos 2i coseno hiperbólico de 4, ¿sí? Así que va a ser menos 2i coseno hiperbólico de 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2i coseno hiperbólico de 4 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 1. Y todo dividido 2 por a. ¿Sí? Bien, menos por menos más, nos queda m igual 2i coseno hiperbólico de 4, más menos, y acá, si ustedes desarrollan esta potencia, menos 2i coseno hiperbólico de 4 al cuadrado, ¿sí? Por propiedades de la potenciación, uno puede distribuir el exponente, así que menos 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1, así que vuelve a ser menos 4, por el coseno hiperbólico al cuadrado de 4, que es lo que tenemos acá. Menos 4 por coseno hiperbólico al cuadrado de 4. Menos por menos más, 4, todo bajo la raíz y todo dividido 2. Paso siguiente, dentro de la raíz extraemos factor común 4, extraemos el factor común 4 y distribuimos la raíz. Si extraemos factor común 4 y distribuimos la raíz al producto, la raíz cuadrada de 4 sabemos que vale 2, y nos termina quedando 2i coseno hiperbólico de 4 más menos 2, porque al extraer factor común 4 y distribuir la raíz cuadrada de 4 es 2, por la raíz de lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? 1 menos coseno hiperbólico al cuadrado de 4.
¿sí? Porque recuerden que este 4 y este 4 lo hemos extraído como factor común. Todo dividido 2. Simplificamos los 2 del numerador con el denominador y nos termina quedando, ¿sí? Nos terminaría quedando y coseno hiperbólico de 4 más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno hiperbólico al cuadrado de 4. Eso es lo que estaría quedando. Pero ¿qué vamos a hacer? Dentro de la raíz, si ustedes observan, en el radicando, podemos aplicar la fórmula fundamental de la trigonometría hiperbólica, que también la hemos visto. Acá la estamos recordando. El coseno hiperbólico al cuadrado de alfa menos el seno hiperbólico al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos 1 menos coseno hiperbólico al cuadrado de 4. Aplicando, ¿sí? Aplicando la fórmula fundamental de la trigonometría hiperbólica, el 1 menos coseno hiperbólico al cuadrado de 4 se transforma en menos seno hiperbólico al cuadrado de 4. ¿Sí? Si ustedes miran la fórmula, despejamos, se termina transformando en esta expresión. Así que en definitiva nos queda y coseno hiperbólico de 4 más menos raíz cuadrada de menos seno hiperbólico al cuadrado de 4. Acá, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad de la radicación. Recuerden que estamos trabajando en el campo complejo, así que acá distribuimos la raíz. La raíz cuadrada de menos 1 ya sabemos que vale i, que es la unidad imaginaria. Y la raíz cuadrada del seno hiperbólico al cuadrado de 4, la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican porque el seno hiperbólico de 4 es un valor positivo, es un número real positivo. Y se puede simplificar tranquilamente. Entonces, nos termina quedando i coseno hiperbólico de 4 más menos i seno hiperbólico de 4, que obviamente podemos extraer factor común, la unidad imaginaria, y nos termina quedando como valor de m i por coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4. ¿Sí? Acá fíjense que nos quedó una suma y una resta, pero tanto el coseno hiperbólico de 4 como el seno hiperbólico de 4, acuérdense, ¿sí? Para aquellos que por ahí no se acuerdan las funciones trigonométricas hiperbólicas, bueno, búsquenla en internet o en algún libro de análisis 1, las van a encontrar, ¿sí? El coseno hiperbólico de 4 es un valor positivo, el seno hiperbólico de 4 es un valor positivo, ¿sí? Por lo tanto, la suma de los dos va a ser positiva. Y la resta también, ¿por qué? Porque por definición el seno hiperbólico es mayor que el coseno, el coseno hiperbólico es mayor que el seno hiperbólico. Para cualquier valor, ¿sí? Siempre el coseno hiperbólico es mayor que el seno hiperbólico. Por ende, coseno hiperbólico de 4, al ser mayor que el seno hiperbólico de 4, la resta también va a ser positiva. Así que en definitiva, lo que está multiplicándose por la unidad imaginaria es un número real positivo. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esta observación? Porque eso lo vamos a usar ahora para poder continuar con la ejercitación. Recuerdan entonces que hemos hecho un cambio de variables, habíamos llamado m e a la i z y acá encontramos el valor de m, entonces este valor de m lo vamos a reemplazar acá, así que m igual a e a la i z va a ser igual a i por el coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es de esta nueva ecuación despejar z. Como acá tenemos una exponencial, ya que es una ecuación exponencial, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Aplicando logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Como el logaritmo natural es la inversa de la exponencial, se cancelan y nos queda el exponente iz, igual al logaritmo natural de todo lo que teníamos en el miembro derecho. Iz igual al logaritmo natural del complejo puro i por coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4. ¿Por qué digo complejo puro? Porque se acuerdan, por lo que ya hemos dicho, que este complejo no tiene parte real. Fíjense que es un número real multiplicado por i, ¿sí? Esta sería la parte imaginaria y no tiene parte real, así que se trata de un complejo puro. Entonces nos termina quedando iz igual logaritmo natural de este complejo puro. Y si recordamos un poco cómo se calcula el logaritmo natural de un número complejo, ¿se acuerdan que el logaritmo natural, ustedes ya lo vieron en ese famoso capítulo 11 del libro de Álgebra 1 de Rojo, ¿sí? O también en el libro de variable compleja de Spiegel, en la primera parte que es todo lo que es el álgebra, van a encontrar, ¿sí?, cómo se calcula el logaritmo. ¿Y cómo se calcula el logaritmo de un número complejo? El logaritmo natural de un número complejo va a ser igual al logaritmo natural del módulo de ese complejo más i
por el argumento de ese complejo más 2kπ, porque justamente cada 2π unidades las soluciones se van repitiendo. La parte imaginaria, ¿sí? Cada 2π unidades se van repitiendo, porque estamos diciendo y por el argumento del complejo más 2kπ. ¿Qué es el argumento de un complejo? También acuérdense de álgebra que el argumento de un complejo, ¿sí? Es el ángulo que forma el vector asociado a ese complejo con el eje real positivo, ¿sí? Imagínense, tenemos un punto del plano, trazamos un vector con origen en el origen de coordenadas y con extremo en ese punto, y ese vector, que es el vector asociado al complejo Z, forma un ángulo con el eje X, medido en el sentido antihorario. Ese es el argumento, ¿sí? Si el ángulo va de 0 a 360 grados, es lo que se llama argumento principal. Pero fíjense que yo puedo medir el ángulo, ¿no?, desde el eje X o desde el eje real hacia ese vector, y puedo hacer un giro completo de 360 grados, o puedo restar un giro completo de 360 grados y volvemos a caer en el mismo vector. Ahí aparece el 2kπ. Bueno, esto tiene que ver justamente con la noción de argumento de un número complejo y aparece en la fórmula para el logaritmo natural. Entonces, volviendo a la ecuación que tenemos acá, queremos calcular el logaritmo natural de este complejo puro. Entonces va a ser el logaritmo natural del módulo, acá lo estamos viendo, del módulo del complejo y por coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4 más i por el argumento, ¿sí? ARG es el argumento, por el argumento del complejo y por coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4 más 2kπ. Esto lo de 2kπ o k por 2π es porque se va repitiendo cada un giro, ¿sí? Una vuelta, dos vueltas y así sucesivamente. Bien, entonces, acuérdense que al argumento de un número complejo lo simbolizamos con la letra griega tita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se suele simbolizar al complejo, al argumento de un complejo? Con la letra griega tita. Y otra observación, ¿sí? Van a encontrar algunos textos que acá ponen A mayúscula, ARG con A mayúscula. Cuando ponen A mayúscula se trata del argumento principal, es decir, de ese ángulo que dijimos que se encuentra entre 0 y 360 grados. Es una cuestión de notación nada más. Entonces, calculamos el módulo de este complejo. El módulo de este complejo, ¿sí?, ya sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Pero acuérdense que este complejo puro parte real no tiene. Solamente tiene parte imaginaria, que es lo que está entre corchetes. Entonces va a ser logaritmo natural de la raíz cuadrada de coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4 al cuadrado. Que como dijimos hoy, como todo lo que está acá adentro, tanto la suma como la resta es positiva, tranquilamente vamos a poder simplificar la raíz cuadrada con el cuadrado en el paso siguiente, ¿sí? Eso lo vamos a poder hacer. Si no, no. Si no, ya habría que trabajar con módulo de esta expresión. Bueno, más y por. ¿Y qué argumento tienen estos complejos puros? Bueno, fíjense que dijimos que son complejos puros. Es decir, el coseno hiperbólico de 4 más seno hiperbólico de 4, eso es un número real positivo. Multiplicado por i, se trata de un complejo que va a estar ¿dónde? Va a estar ubicado en el eje imaginario, ¿sí? En el eje y o eje imaginario, pero cuya parte imaginaria, valga la redundancia, es positiva. Supongamos que aquí estaría ubicado coseno hiperbólico de 4 más seno hiperbólico de 4i. ¿Sí? Es un complejo que estaría ubicado sobre la parte imaginaria, ¿sí?, positiva. Y coseno hiperbólico de 4 menos seno hiperbólico de 4, como ya dijimos que el coseno siempre es mayor que el seno, ¿sí?, hablando de las hiperbólicas, la resta también es positiva, pero va a ser un valor más chico que coseno hiperbólico de 4 más seno hiperbólico de 4. Es decir, que coseno hiperbólico de 4 menos seno hiperbólico de 4 va a ser un valor menor. Multiplicado por i, se trata de otro complejo que también se encuentra en el eje imaginario positivo. Ambos complejos se encuentran sobre el eje imaginario, ¿sí?, positivo, y fíjense que forman un ángulo de 90 grados con el eje real, ¿sí?, con el eje real positivo, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo tita o el argumento de esos dos complejos, ¿sí?, no es otra cosa que 90 grados o pi sobre 2 radianes. Y eso es lo que vamos a colocar acá. Donde dice argumento de estos dos complejos,
¿sí? Los dos tienen el mismo argumento, el mismo ángulo, que es pi sobre 2 radianes, más el 2k pi que ya traíamos originalmente de la fórmula. Entonces, recapitulando, el logaritmo de un número complejo es igual al logaritmo natural del módulo del complejo, que acá lo tenemos calculado, más i por el argumento del complejo, que acá lo tenemos calculado, más 2k pi. Por último, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, acá no está escrito, pero fíjense que yo quiero despejar z y está multiplicándose por i. Entonces lo que hacemos es multiplicar a ambos miembros por menos i. ¿Por qué por menos i? Porque i por menos i, eso es igual a 1. Que es lo que quiero para poder despejar z. Entonces multiplicamos a ambos miembros por menos i. Menos i por iz, eso va a ser z, ¿sí? Y acá toda esta expresión, el miembro derecho multiplicado por menos i por i, dijimos que vale 1. Por lo tanto, lo que sería la parte imaginaria ahora va a pasar a ser la parte real, fíjense. Lo que era la parte imaginaria, al multiplicarse por menos i, va a pasar a ser la parte real, y lo que es la parte real va a pasar a ser la parte imaginaria porque justamente va a estar multiplicado por menos i. Esto al multiplicar a ambos miembros por menos i. Lo llamé z sub k, ¿por qué? Porque la solución va a depender del valor de k. K, ¿sí?, pertenece a los enteros. ¿Qué significa entonces? Que no hay una sola solución, que hay infinitas soluciones, que esta ecuación seno de z igual a coseno hiperbólico de 4 presenta infinitas soluciones. Todas van a tener esta forma: pi sobre 2 más 2k pi, que va a ser la parte real, menos i por el logaritmo natural del coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4, que va a ser la parte imaginaria. Y acá ponemos una observación, porque también lo habrán visto en los trabajos prácticos. Habrán visto esta notación BP. BP significa valor principal. ¿Por qué? Porque justamente como el logaritmo tiene infinitas soluciones, ¿sí?, muchas veces nos quedamos con el valor principal, ¿sí? Y el valor principal se obtiene cuando k vale 0. Reemplazando la k por 0 se va a obtener una solución particular. El valor principal simplemente es una solución particular. Pi sobre 2 menos i por el logaritmo natural del coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4. Es un caso particular. Esto del valor principal está relacionado también, ¿sí?, con lo de la rama principal y las ramas de esas funciones multiformes. ¿Se acuerdan que dijimos que el logaritmo natural de z es una función multiforme, ¿sí? En próximos videos vamos a analizar un poco más detenida la función logaritmo natural de z y vamos a ver esto que estamos hablando acá del valor principal, que está relacionado con la rama principal, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, en definitiva, la ecuación seno de z igual a coseno hiperbólico de 4, que es una ecuación de variable compleja, ¿sí?, presenta infinitas soluciones complejas que tienen esta forma, cuya parte real viene dada por pi sobre 2 más 2k pi y cuya parte imaginaria viene dada por menos el logaritmo natural del coseno hiperbólico de 4 más menos seno hiperbólico de 4. Y acá lo que estamos obteniendo simplemente es una solución particular llamada valor principal. Bueno, espero que con este ejemplo más o menos hayan entendido o vayan cerrando la idea de las funciones trigonométricas, el concepto de el logaritmo de un número complejo, módulo, argumento. Fíjense que acá tenemos varios conceptos, ¿sí?, varios conceptos previos incorporados en una ejercitación como esta. Bueno, espero que este video les haya sido útil, ¿sí? Y las ecuaciones por lo general, principalmente las trigonométricas, se resuelven de esta manera, ¿sí?, empezando con exponenciales a partir de las identidades de Euler, ¿sí? Esa es la manera de resolver este tipo de ecuaciones. Nos vemos en los próximos videos.